Que Dios les bendiga a todos, hermanos, hermanas, amigos y amigas que en esta hora nos han sintonizado en este tu canal Maná del Cielo y en este tu programa El Sembrador. Feliz año nuevo a todos y a todas. Que Dios les guarde, que Dios les bendiga, les prospere en este año 2021 que ya está en curso. Este es el primer programa de El Sembrador del 2021 y le damos gracias a Dios porque podemos seguir adelante predicando la palabra del Señor, anunciando el evangelio de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y esperamos, hermanos y hermanas que nos sintonizan, los amigos que nos sintonizan, que sigamos siéndoles de bendición a sus vidas. Ese es el propósito y sabemos que la palabra del Señor bendecirá sus vidas en grande manera si ustedes las reciben, si ustedes le prestan atención a la palabra del Señor, porque el que oye mi palabra, dijo Jesús, y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Podemos ponerle como tema en esta noche a la palabra, la predicación de esta noche, el resultado glorioso de recibir la palabra de Dios. Amén. Y si está un poquito cambiado ahí el título, bueno, gloria al Señor. El propósito es de que hay un resultado glorioso, un resultado positivo para cada uno de los que se proponen escuchar la palabra del Señor, ya que la perfecta voluntad de Dios es que oigamos su palabra. Gloria al Señor, que escuchemos su palabra, que inclinemos nuestro oído a su palabra, ya que su palabra, aleluya, es la que va a producir esa fe, no la fe humana, sino esa fe que viene de Dios, esa fe que sirve para ser salvo. Gloria al Señor. La fe salvadora se le llama. Gloria al Señor. Esa fe salvadora únicamente viene a través de el oír la palabra del Señor. Y claro, al oír la palabra de Dios, estamos haciendo la perfecta voluntad de Dios, porque Dios quiere que oigamos su palabra. Cuando oímos su palabra, con la atención que debemos de escucharla, amén, porque Dios nos enseña aún en eso de cómo escuchar su palabra. El Señor dice: si oyeras atentamente la voz de Jehová tu Dios, si oyeres atentamente la voz de Dios. Oír la voz de Dios es oír su palabra, pero no de cualquier manera, sino de una manera atenta, atentamente la voz del Señor o la palabra del Señor, que viene siendo exactamente lo mismo. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír. Gloria al Señor, amén. Y Dios ha mandado en su palabra que oigamos la palabra de Cristo, que oigamos las palabras del Señor Jesucristo. Porque al oír la palabra de Cristo, estamos oyendo la palabra de Dios. Amén. Vamos a ir a un pasaje, un capítulo en el Evangelio de San Marcos, su capítulo 9. Alabado sea el Señor. Y le voy a recomendar, como siempre lo recomiendo, que anote en una libreta, en un cuaderno, o si no tiene un cuaderno, una libreta, en un papel donde no se le vaya a perder ese papel, para que usted anote las citas bíblicas que vamos a estar dando. Amén. El propósito de apuntar es para que usted pueda repasar, pueda reconfirmar que lo que estamos hablando, lo que estamos predicando y proclamando es la palabra del Señor, que no es nada de nuestro propio pensamiento, nada de nuestro propio corazón, sino que estamos basados en la santa palabra del Señor, en la bendita e infalible y poderosa palabra de Dios, que es viva y es eficaz. Amén. Gloria al Señor. ¿Ya tienen con qué apuntar? Gloria al Señor. Voy a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así en el capítulo 9, versículo 1 en adelante. También les dijo el Señor Jesús, amén: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí
que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Les está diciendo el Señor a sus discípulos que entre los 12 discípulos había algunos de ellos que no iban a morir sin que antes hubieran visto el reino de Dios venido con poder. Gloria al Señor. No les está diciendo que no iban a morir. No, que no iban a gustar la muerte, o sea que no iban a morir hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Ahora, el versículo 2 dice, 6 días después de que el Señor le dijo esto a los discípulos, que estaban ahí algunos que no iban a ver muerte, hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Pasaron 6 días, vamos a decir, casi una semana completa. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan. Y a esos discípulos se refería el Señor cuando dijo, hay aquí, están aquí, algunos, aleluya, de los que están aquí, que eran Pedro, Jacobo y Juan, que estaban entre los 12, que no iban a gustar la muerte. Una semana después el Señor tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto que se le llama el monte de la transfiguración. Porque ahí cuando Jesús, dice la Biblia, que se transfiguró. Amén. Transfigurarse quiere decir que tomó otra figura. No la figura en la que los discípulos estaban acostumbrados a verlo, sino que se transfiguró delante de ellos. Tomó otra figura al Señor, gloriosa. Aleluya. Dice que también sus vestidos, dice, y sus vestidos se volvieron resplandecientes. Aún las vestiduras se le transfiguraron también y se hicieron muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Amén. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Se apareció en ese monte de la transfiguración. De repente aparece el profeta Elías, que hacía cientos de años que había sido arrebatado en un torbellino al cielo. Y Moisés, que ya había muerto también y que había sido sepultado por Dios mismo. Pero ahí los vemos que se presentan juntamente con el Señor en ese monte de la transfiguración. Verso 5. Entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Oiga, era tan glorioso en el lugar en que se encontraban. Estaban experimentando el reino de Dios y la gloria del reino y la gloria de Dios. La estaban experimentando de tal manera que se querían quedar ahí. Oiga lo que dijo Pedro. Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas. Se querían quedar ahí. Ya querían hacer esas enramadas para permanecer ahí. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. ¿Qué estaban diciendo, Señor? Aunque para nosotros no haya enramada, que haya una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, pero quedémonos aquí porque es bueno que estemos aquí. Aleluya. Porque no sabía lo que hablaba. Pedro no sabía lo que hablaba. Dice que estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra. La nube aquí aparece como la Shekinah de Dios, la gloria de Dios, y les hizo sombra, o sea, les cubrió, y desde la nube habló Dios desde la nube. Ahí dice claramente, y desde la nube una voz que decía, y esto es importantísimo, ¿qué es lo que decía esa voz? Amén. Esa voz era la voz del Padre. Aleluya, el que envió a su Hijo, el que dio a su Hijo, el que envió a su Hijo a redimirnos, el que lo envió a esta tierra para salvarnos, para redimirnos de nuestros pecados, para pagar la deuda de nuestro pecado. Aleluya, para aplacar la ira de Dios que estaba sobre nosotros por medio de su sangre que derramó en la cruz del Calvario.
Y lo importante aquí es, ¿qué es lo que dijo esa voz? La voz del Padre. ¿Qué fue lo que habla el Padre o qué recomienda el Padre? Mira lo que dice la última parte del versículo 7. Dice que esa voz dijo esto. La voz decía, y una voz que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. A él oíd. Una vez más, voy a repetir. Fíjese lo que nos dice el Padre, lo que nos recomienda el Padre, lo que nos aconseja el Padre, esa voz del Padre que nos dice, este es mi Hijo amado, Jesucristo, su Hijo amado. Y nos recomienda el Padre, nos da vamos a decir, nos da el mandato el Señor y dice, a él oíd. A él oíd, bendito sea el Señor. Dios el Padre, aleluya, nos manda, aleluya, que oigamos a su Hijo. ¿Por qué razón? Porque cuando oímos la palabra de Cristo, que es el Evangelio, cuando oímos el mensaje del Evangelio de la gloria de Cristo, estamos oyendo al Padre, estamos escuchando el mensaje que el Padre envía a través de su Hijo a esta tierra, a nosotros, a toda la humanidad. Gloria al Señor. Y el que oye la palabra del Señor y crea la palabra de Cristo, dice el Señor, el que cree en mí, no cree en mí, sino cree en el que me envió. Al creerle al Señor Jesucristo, su palabra, estamos creyéndole a Dios el Padre. Gloria al Señor. Miren, lo voy a llevar. Vamos a ir a otro capítulo. El capítulo 17 del Evangelio de San Juan. Por eso, bienaventurados los que oyen la palabra del Señor y la ponen por obra. Bienaventurados, felices, felices, felices los que oyen la palabra de Dios y la creen y la ponen por obra y la hacen. Gloria al Señor, amén. Somos bienaventurados a los que Dios nos ha concedido oír su palabra. Usted, hermano, hermana, amigo, amiga que está escuchando, usted bienaventurado porque está escuchando la palabra de Dios. Gloria al Señor, amén. Y si esa palabra que usted escucha la obedece, la pone por obra, usted va a ser más bienaventurado todavía. Gloria al Señor, amén. En el capítulo 17 del Evangelio de San Juan es donde Jesús nuestro Señor está haciendo la última oración por sus discípulos y lo está encomendando en las manos del Padre. Aleluya, ya que Él ya va a ir a entregarse y a poner su vida por nosotros y ser crucificado por nosotros. Y está orando al Padre, orando por sus discípulos. Y en esa oración también el Señor oró por todos los creyentes, por todos los que hasta estos días nos ha llegado el mensaje del Evangelio, el mensaje de Dios. Aleluya, y lo hemos creído. Y ya el Señor ya estaba orando por nosotros. Capítulo 17, anote las citas bíblicas, por favor. Y vamos a leer desde el versículo 4. Yo le recomiendo que lo lea todo el capítulo ahí en su casa, amén. Todo el capítulo 17. Pero por causa del tiempo lo vamos a estar leyendo del versículo 4 en adelante. Dice así: yo te he glorificado en la tierra. Está hablando con el Padre Jesús. Está diciendo que el Hijo ha glorificado al Padre en la tierra porque ha dado a conocer su nombre, ha dado a conocernos su palabra, la palabra que el Padre le dio al Hijo para que nos la comunicara, que nos la predicara, que nos la enseñara. Y esa palabra es la que tenemos nosotros en nuestro corazón, la hemos escuchado, la hemos creído y por gracia de Dios somos salvos porque hemos creído de todo corazón en la palabra del Señor, hemos creído en Jesucristo, hemos creído que el Padre lo envió, aleluya, hemos recibido sus palabras y hemos hecho lo que el Señor nos demanda, que es el arrepentirnos de nuestros pecados,
pedirle perdón al Señor y creer en su Hijo Jesucristo, a quien Él envió, y recibirlo en nuestro corazón. Todo eso lo hicimos, ¿por qué? Porque creímos a su palabra, creímos al mensaje. Dice el versículo 5, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Está hablando el Señor que lo glorifique con aquella gloria que el Señor tuvo antes de hacerse carne, antes de encarnarse, antes de venir a la tierra. Jesús ya estaba con el Padre. Solamente vino a este mundo para encarnarse, para hacerse humano como nosotros. El Verbo se hizo carne, dice la palabra, pero ese Verbo era con Dios desde el principio, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios, según el Evangelio de San Juan, capítulo 1 y versículo 1. Gloria al Señor. Y dice el Señor Jesús, está hablando con el Padre en oración: he manifestado tu nombre a los hombres. He manifestado tu nombre. ¿Se da cuenta que el Hijo glorificaba al Padre? Y he manifestado tu nombre, aleluya, a los hombres que del mundo me distes. Tuyos eran y me los distes, y han guardado tu palabra. Está hablando de los que creyeron en Jesucristo y creyeron que Jesús había venido del Padre, y que la palabra que Cristo hablaba no era propia suya, sino era la palabra que el Padre le había dado que hablase. Bendito sea el Señor. Lo voy a repetir, el verso 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me distes. Tuyos eran, me los distes, y han guardado tu palabra. Se refiere a los discípulos que habían creído en la palabra del Señor, porque todo aquel que cree en la palabra del Señor guarda la palabra, atesora la palabra. Gloria al Señor. Recibe la palabra y guarda la palabra. Quiere decir que la cree con todo su corazón y la atesora en su corazón. Gloria al Señor. Y dice el verso 7: ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, incluida la palabra que el Señor vino a predicar, procedía del Padre. El Padre le había dado la palabra al Hijo para que nos la anunciara, nos la comunicara. Por eso todo aquel que oye la palabra del Señor y crea la palabra del Señor, usted le está creyendo a Dios. Aleluya. Y si usted le cree a Dios, usted va a adquirir lo que Dios tiene para los que le creen. Gloria al Señor. Y la promesa del Señor es para los que creemos en Él, es la vida eterna. La Biblia dice, esta es la promesa que Él nos ha hecho, la vida eterna. Gloria al Señor. Ahora, verso 8 del capítulo 17 de San Juan. Quiero que lo vea, lo examine y lo anote para que usted lo vuelva a leer y pueda usted estudiarlo, pueda usted meditarlo, y va a ver qué linda la palabra del Señor cuando el Señor nos da el entendimiento para entenderla. Gloria al Señor. Verso 8 del capítulo 17 dice: porque las palabras que me diste, ¿ya miró? Porque las palabras que me diste, el Padre le dio la palabra al Hijo para que nos la comunicara, para que la trajera a este mundo. Por eso esta santa palabra no se origina en esta tierra. Esta palabra fue traída desde el cielo por nuestro Señor Jesucristo. Se lo voy a repetir otra vez, el versículo 8 del capítulo 17. Porque las palabras que me diste les he dado. Nos las comunicó el Señor, nos las transmitió. Esa es la palabra del Evangelio. Oh, por eso que dice la Biblia que el que crea el Evangelio será salvo. Amén. El que cree, porque le cree a Dios, está recibiendo las palabras de Dios. Y al recibir a Cristo en su corazón, usted está haciendo la voluntad del Padre. Porque la obra de Dios es de que tú creas en el que Él ha enviado. La obra de Dios es que tú creas en el que Él ha enviado. ¿Y a quién envió el Padre? Envió a su Hijo, para que creyendo en Él
y en lo que Él hizo por nosotros, creemos que Él es el Hijo de Dios. ¿Y qué hizo el Hijo de Dios por nosotros? Puso su vida, derramó su sangre en la cruz del Calvario. Llevó a cabo un solo y perfecto sacrificio, aleluya, por el cual ha llevado a cabo una eterna redención. Bendito sea el Señor. Cuando creemos en Cristo, creemos en lo que Él hizo también. Creemos en su obra redentora que Él llevó a cabo allá en la cruz del Calvario. Gloria al Señor, porque fue allá en la cruz del Calvario fue donde Jesucristo dijo, consumado es. Llevó a cabo esa eterna redención. Ahí en la cruz del Calvario el Señor despojó a los principados y las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ahí en la cruz del Calvario fue donde el Señor Jesucristo, aleluya, pagó el precio del pecado con su sangre que derramó en la cruz del Calvario. Ahí el Señor clavó el acta de los decretos que nos era contraria y la clavó en la cruz. Y ahí dijo, consumado es. Llevó a cabo esa eterna redención. Bendito sea el Señor. Entonces el versículo 8 del capítulo 17 de San Juan dice, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron. ¿Se da cuenta en dónde está la victoria? Que recibamos las palabras del Señor. Que usted, amigo, amiga, reciba la palabra. No solamente la escuche, sino que la crea, le mezcle la fe. Que diga, claro que sí, sé que esta es la palabra de Dios y lo que Dios me habla a través de su palabra es la verdad. Alabado sea Cristo el Señor. Porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron. ¿Se da cuenta? Y ellos las recibieron. Como Dios quiere que tú también recibas su palabra y creas en su santo Hijo Jesucristo. Que ya dejes de creer en vanidades. Que ya dejes de creer en lo que no salva. Que ya dejes de creer en otras cosas o nombres que no hay salvación en ellos. Porque en el único nombre que fue dado a los hombres debajo del cielo es el nombre de Jesucristo. Y el apóstol Pedro dice claramente que en ningún otro hay salvación. Le digo esto porque mucha gente está engañada. Está creyendo en lo que no salva. Está creyendo en lo que no tiene poder para perdonar pecados. Está creyendo en vanidades. Está creyendo en ídolos, en santos, en imágenes que no le pueden ayudar porque no tienen espíritu. Amén. Imágenes que son cargados por el hombre porque tienen pies y no pueden caminar. Imágenes que tienen ojos y que no pueden ver. Imágenes que tienen oídos y por más que tú les clames, no te van a escuchar porque tienen oídos, pero no pueden escuchar. Amén. Porque son imágenes hechura de mano del mismo hombre. Amén. Nuestro Dios está vivo. Nuestro Dios es el Dios verdadero y el Dios vivo, el creador de los cielos y de la tierra. A Él hay que escuchar. Al Cristo que servimos, alabamos y glorificamos. Ese Cristo no está muerto, está vivo. Sí murió, pero al tercer día el Señor Jesucristo resucitó con poder y gloria por obra y poder del Espíritu Santo. El Cristo de la gloria resucitó al tercer día de entre los muertos, conforme a las Escrituras, para nunca más morir. Él vive para siempre. Murió, resucitó conforme a las Escrituras y ascendió al cielo conforme a las Escrituras y está sentado a la diestra del Padre y desde allí intercede por nosotros. Nuestro Señor no está muerto.
Muchas personas lo tienen ahí en sus hogares, crucificado, una imagen ahí, y dicen que es el Cristo. Cristo no está ahí. Cristo está sentado a la diestra del Padre y quiere morar en tu corazón. Quiere morar dentro de ti. Quiere que le abra la puerta de tu corazón. Quiere salvarte. Quiere perdonarte. Quiere darte la vida eterna. Porque la voluntad de Dios es que todos los hombres procedan al arrepentimiento. No es la voluntad de Dios que el hombre se pierda. No es la voluntad de Dios que el hombre se condene. Sino que la voluntad de Dios es de que todo hombre proceda al arrepentimiento. Reconozca su necesidad de perdón de pecados, su necesidad de salvación, y rinda su vida y rinda su corazón a Cristo. Aleluya, el único Salvador del mundo, el único que puede perdonar tus pecados es Jesús. Gloria al Señor. Voy a proseguir dándole nuevamente lectura a este versículo tan importante que es el versículo 8 de San Juan 17, versículo 8. Porque las palabras que me distes les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti. O sea que Cristo salió del Padre, fue enviado por el Padre lo envió con una misión específica de salvarnos, de redimirnos, de pagar el precio de nuestro rescate. Gloria al Señor. Entonces el Señor dice, y han conocido. ¿Se da cuenta? Qué importante es conocer. Aleluya. Y han conocido verdaderamente que salí de ti. Han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Gloria al Señor. Y ahí el Señor está haciendo una oración. Oiga, hace más de 2000 años, o casi como 2000 años por ahí, que el Señor estaba ya rogando por nosotros. Perdón, 2000 años, más de 2000, no 2000 años, 2021 años, que el Señor está rogando ya por nosotros. Dice, ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste el mundo, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Amén, gloria al Señor. Ahora dice el Señor, dice el versículo 13, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Ahora el verso 20 dice, mas no ruego solamente por estos. Ya está rogando el Señor Jesucristo por nosotros. Amén. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Gloria al Señor. Ahora, la palabra no es que en nosotros se origine la palabra, sino que nosotros también transmitimos la palabra del Señor. Predicamos la palabra del Señor. No predicamos nuestras propias palabras. Pero el Señor está diciendo por la palabra de ellos, que no es de nosotros la palabra, pero lo que hablamos es la palabra del Señor. Y aquellos que creen en la palabra que predicamos, que no es nuestra palabra, porque yo no estoy leyendo una epístola mía, o no estoy leyendo un evangelio según yo, es el evangelio según San Juan, que es la palabra de Dios. Alabado sea Cristo, amén. Y ya Cristo estaba orando por nosotros, aleluya, por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Gloria al Señor. La palabra que proclamamos, la palabra que se está predicando por medio de los predicadores que predicamos a Jesucristo y a este crucificado y resucitado al tercer día. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Ahora, vamos al capítulo 1 del libro del profeta Isaías. Desde el Antiguo Testamento Dios requería que se escuchara su palabra. Y el Señor ya prometía bendiciones a los que recibían su palabra, a los que oían su palabra. Bendito sea el nombre de Cristo. Mira lo que dice el capítulo 1 del libro del profeta Isaías. Dios no cambia.
Aleluya. Dios es el mismo de ayer. El Señor Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Gracias al Señor por su palabra. Bendito sea Dios para siempre. Dice así el Señor en su palabra cuando Dios está llamando al arrepentimiento. Gloria al Señor. Dice el verso 17. Palabra de Dios. Aprender a hacer el bien y buscar el juicio, rectitud al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Venir luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Oiga lo que dice el versículo 19. Apúntelo, por favor. Anótelo, ahí está en su pantalla también. Pero escríbalo porque al rato se termina el programa y se quitó la palabra, los versículos de la pantalla y ya tal vez se lo olvida. Pero si usted lo anota, lo apunta, usted puede ir a su Biblia y buscarlo y leerlo nuevamente. Fíjate lo que dice Isaías 1:19. Si quisiereis y oyereis. Amén. Si tú quisieres, quiere decir si tú te dispones. Si estás dispuesto, eso es querer. Porque podemos estar indispuestos y no querer. Pero el Señor dice, si quisiereis, porque Dios respeta tu voluntad. Si tú quieres, oye la palabra de Dios. Nadie te obliga a que la oigas. Amén. Ahí entra en función, sí, esa es la palabra. Ahí entra en función tu voluntad. Que de tu voluntad quieras. Amén. Que de tu voluntad oigas. Amén. Pero hay una promesa hermosa, hay una bendición linda para aquel que quiere y oyere. Amén. La voluntad de Dios es que Él quiere que tú oigas. Él quiere que tú creas. Él quiere que tú escuches. Pero no te obliga a Dios porque respeta tu voluntad propia. Respeta tu libre albedrío. El Señor respeta tu voluntad. Eso es lo lindo de Dios, que Dios creó al hombre con voluntad propia. Que te da la libertad de escoger lo bueno o escoger lo malo. Que te da la libertad de que tú decides escoger si le haces caso a Dios, si quieres escuchar a Dios o si no quieres escucharlo. Pero eso sí, el hombre que se pierde no va a poder culpar a Dios. No va a poder decir, Señor, tú me condenaste. No, Dios le va a decir, mira, yo no te condené. Tú elegiste no escucharme. Tú elegiste no creerme. Tú elegiste no querer escucharme. Tú elegiste eso. Tú elegiste el camino de perdición. Tú no quisiste andar en mis caminos. Yo te llamé. Yo envié la palabra. Pero tú no quisiste oír. Por eso dice aquí, si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Te va a ir bien. Te va a ir bien en tu camino. Comerás del bien de la tierra. Amén. Y también Dios de antemano te dice lo que va a pasar si no quisiereis y si no oyereis. Por eso le dije el beneficio, el tema es el beneficio de escuchar la palabra del Señor. El beneficio de escoger, de elegir. Escuchar a Dios, hacerle caso a Dios, oír la palabra del Señor. Amén. Gloria al Señor. Ahora el verso 20 dice, lo opuesto, porque Dios te muestra el camino de vida y te lo pone delante de ti, y también te muestra el camino de la muerte y te lo pone delante de ti. El Señor Jesucristo nos dijo, o nos dice, porque su palabra está viva.
Dice, porque ancho es el camino que lleva a la perdición y muchos caminan por él. Y angosto y estrecha es el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. ¿Por qué dice angosto y estrecho el camino que lleva a la vida? ¿Y por qué pocos son los que la hallan? Porque son más pocos los que escogen oír a Dios, escuchar a Dios, querer oír a Dios. No es la mayoría que escoge eso, es la minoría. Siempre ha sido la minoría que elige lo mejor. La mayoría escoge el camino ancho, el camino del hacer nuestra propia voluntad, el camino de andar en nuestros propios deleites, el camino de andar dándole gusto a nuestro propio corazón, dándole gusto a nuestros ojos, dándole gusto a nuestra carne. La mayoría escoge eso y es la minoría. Jesús lo dijo, pocos son los que lo hallan en ese camino. ¿Por qué? Porque son pocos los que deciden querer oír la palabra de Dios. Son pocos los que deciden oír el consejo de Dios. Son pocos los que toman la buena decisión de escoger lo bueno y de aprender a desechar lo malo. El Señor nos dice en su palabra, en el verso 17 del capítulo 1 que estamos leyendo, que es el libro del profeta Isaías capítulo 1, dice aprender a hacer el bien. Porque nosotros no tenemos necesidad de aprender a hacer el mal, porque el mal ya lo traemos arraigado en el corazón desde que nacemos. Ya venimos con el corazón infectado por el pecado, ya venimos con el corazón dañado por el pecado, ya venimos con el corazón inclinado hacia lo malo. Pero si decidimos, si tomamos la buena decisión de oír atentamente a Dios, como dice el Señor, si quisiereis y oyereis, dice el versículo 19, si quisiereis y oyereis, amén. Entonces el Señor me va a enseñar, su palabra me va a limpiar, me va a ir limpiando, porque lo único que purifica el alma y el corazón del hombre es el poder de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios está viva y es eficaz. La palabra de Dios hace una buena obra en nuestros corazones. Limpia y purifica el corazón. ¿Cuándo? Cuando decidimos escuchar la palabra del Señor. Cuando decidimos oír la palabra del Señor. Cuando tomamos la buena decisión de oír la palabra del Señor. Por eso Jesús dice, San Juan capítulo 5, versículo 24, anótelo en su libreta, en lo que está apuntando. San Juan 5, capítulo 5, versículo 24 dice, el que oye mi palabra, ahí está, el que oye, el que toma la buena decisión de escuchar la palabra del Señor, el que toma, aleluya, la mejor decisión de escuchar la palabra y cree al Padre que envió al Hijo y cree al que me envió, el resultado es, dice el Señor, tiene vida eterna y te hace la promesa que no va a haber condenación para ti. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Si nos puede poner eso en la pantalla, hermano Isaías. San Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Esa es la voluntad del Señor para tu vida. Y no vendrá condenación. Mire hermano, de antemano Dios nos garantiza que no va a haber una condenación para aquel que oye la palabra de Dios y cree al Padre que envió al Hijo, que lo envió en propiciación por nuestros pecados, que lo envió a salvarnos, que lo envió a redimirnos. Cuando creemos eso,
con todo el corazón, dice que no vendremos a condenación, mas ya pasamos de muerte a vida. Mire qué garantía. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Amén. Pero lo contrario, lo opuesto, ¿qué pasa si no quisiéramos oír? En el capítulo 1 de Isaías, versículo 20 dice, apúntelo también, si no quisiereis, oiga, y cuando no queremos oír la palabra de Dios, cuando decidimos rechazar la palabra del Señor, nos convertimos en rebeldes contra Dios. Porque dice, si no quisiereis y fuereis rebeldes. ¿Qué es rebelión? No querer hacer lo que Dios nos manda hacer. Nos rebelamos contra Dios. Nos rebelamos en contra de su voluntad. El Señor nos quiere dar vida eterna. El Señor quiere librarnos del fuego eterno. El Señor nos quiere librar de esa condenación eterna, que nuestra alma no vaya por una eternidad al lago de fuego. Dios no quiere que vayamos a ese lugar. Pero si no quisiéramos oír la palabra y fuéramos rebeldes, como dice aquí en el versículo 20, si no quisierais y fuerais rebeldes, al no querer oír la palabra de Dios, al no querer hacerle caso a Dios, al no querer recibir el consejo de Dios, nos convertimos en rebeldes. Estamos en rebeldía contra Dios, porque ya Dios nos ha mostrado su voluntad, que Él no quiere que ninguno perezca, sino que Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Pero cuando no queremos oír a Dios, no queremos su consejo, no queremos escuchar su palabra, dice, si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos. Oye, seréis consumidos. Dios no quiere que seas consumido a espada. Dios no quiere que tu alma perezca por la eternidad. Él quiere salvarte. Esa es la voluntad del Señor. Dios de antemano nos revela en su palabra, nos dice a través de su palabra que Él no quiere la muerte del impío, que Él no quiere la muerte del que muere, sino que deje el impío su mal camino y se vuelva a Dios. Y que Dios en su misericordia y bondad será amplio en perdonar. Eso lo encuentra usted en el capítulo 55 del libro de Isaías, el mismo capítulo que estamos leyendo. Dios no quiere la muerte del que muere. Él dice que nos volvamos de nuestros malos caminos, que aprendamos a hacer lo bueno. ¿Cómo vamos a aprender a hacer lo bueno si no queremos escuchar su palabra? Y es la palabra de Dios la que nos instruye. Es la palabra del Señor la que nos enseña. Es la palabra del Señor la que nos aconseja. Es la palabra del Señor la que nos instruye. Amén. Dice la palabra del Señor, ya para terminar. Vamos a ir a segunda de Timoteo. Gloria al nombre del Señor. Vamos a la epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3. Gloria al Señor. Segunda de Timoteo. Aquí está. Gloria al Señor. Versículo 16 del capítulo 3. Hablando de lo que hace la palabra del Señor cuando nos disponemos a escucharla, cuando nos disponemos a recibir la palabra. ¿Qué es lo que hace la palabra del Señor? ¿Qué beneficio nos trae la palabra del Señor? Dice el versículo 16 del capítulo 3 de segunda de Timoteo, escríbalo. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Esta palabra no es inspirada por el hombre, es inspirada por Dios. Y útil para enseñar. ¿Se da cuenta que esta palabra sirve es útil para enseñar? Por eso Dios quiere que queramos oír su palabra, que estemos dispuestos a oír su palabra, porque ella es útil o sirve para enseñar, te va a enseñar.
El Señor dice, aprende a hacer lo bueno. ¿Cómo vas a aprender a hacer lo bueno? A través de la palabra, por medio de la palabra de Dios. Ella es la que nos enseña a hacer lo bueno y a desechar lo malo. Entonces es útil para enseñar, para redarguir. La palabra de Dios, cuando tú la recibes, está en tu corazón. Ella te habla a tu conciencia. Ella te instruye para cuando vas a hacer lo malo. Ella misma te redarguye y te dice de antemano, no lo hagas. No está correcto lo que vas a hacer. Mira, no pagues a nadie mal por mal. Mira, no tengas odio en tu corazón. El Señor dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No debes de guardar rencor. Mi mandamiento es que ames a tu hermano, que ames a tu prójimo. Esta palabra te redarguye. Aleluya. Bendito sea el Señor. Entonces, la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Todos nosotros sin Dios estamos torcidos en nuestro camino, estamos desviados, descarriados del camino, pero la palabra te corrige. Lo que está torcido en tu vida, te lo corrige el Señor. Te mete al buen camino, te endereza el camino, porque la palabra de Dios es útil para corregir, para instruir en justicia. La palabra de Dios te instruye en todo aquello que le agrada a Dios. Te instruye para que haga lo que a Dios le es agradable. Para eso sirve la palabra. Pero ¿qué pasa si no la queremos oír? Si no la queremos recibir, entonces nada nos puede corregir. Porque el corazón del hombre, el hombre mismo no lo puede enderezar. Necesita el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo y el poder de la palabra de Dios. Por eso es necesario que oigas y recibas la palabra del Señor, que te intereses en escudriñar la palabra de Dios, que tenga más deseos de oír la palabra de Dios. Alabado sea el Señor. Ya miramos el buen propósito que hay cuando recibimos la palabra del Señor. Amén. Vamos a darle gracias a Dios. Se nos acaba el tiempo. Mire, ha corrido el tiempo muy rápido, pero damos gracias a Dios que hemos comenzado este nuevo año predicando la palabra. Y qué bueno, hermano, hermana, amigo, que pudo escuchar la palabra, y qué bueno que se dispuso a escucharla y a recibirla, porque por la palabra de Dios es el oír por la palabra de Dios. La fe viene por escuchar la palabra. Entre más oigas la palabra del Señor, más tu fe va a ir creciendo, como aquella plantita que es sembrada y nace y empiezas a abonarla y a regarla y a cuidarla, y le vas echando agüita, le vas echando agua y va creciendo porque tienes cuidado de ella. Así es la fe. A la fe hay que alimentarla para que vaya creciendo. ¿Y de qué manera? Escuchando la palabra, mezclándole la fe, que quiere decir creyendo a la palabra con todo el corazón, no dudando de ella, y va a ir creciendo esa palabra. Amén. Padre, yo te doy las gracias en esta noche, en el nombre de tu santo Hijo amado Jesucristo, por concederme predicar tu palabra, Señor, y anunciar el nombre de tu amado Hijo, el único nombre que ha sido dado a los hombres, en quien podamos ser salvos, Señor. Te ruego por todos los que han estado atentos a tu palabra en esta noche, Señor, y si hay alguien que en esta noche ha creído con todo su corazón a tu palabra y ha entendido tu voluntad, que crean en tu santo Hijo amado. Si hay alguien de los que me están mirando en esta hora que quisiera abrir su corazón a Jesucristo, que quiere invitar a Cristo a su corazón, que en esta noche reconoce su necesidad de perdón de parte del Señor, ahí donde estás, tú puedes pedirle perdón a Dios. Ahí donde estás, te puedes arrepentir de todo corazón y decirle en esta hora, en esta oración, dile al Señor, repite estas palabras: Señor Jesús, he oído tu palabra en esta noche. Dios mío, y reconozco que necesito de tu gracia, necesito de tu perdón, necesito de tu misericordia, Señor.
Y en esta hora yo me arrepiento de mis pecados. Te pido perdón por haber pecado, Señor. Y te pido que perdones mis pecados, Señor. Me limpies de todo pecado con tu sangre preciosa. Y abro las puertas de mi corazón a ti, Señor Jesús. Te recibo en mi corazón como mi único Señor y Salvador de mi alma. Señor, en esta hora yo confieso con mi boca que Jesucristo es el Hijo de Dios y ahora Él es mi Señor y Salvador de mi alma. Escribe mi nombre, Señor Jesús, en el libro de la vida y ayúdame a de hoy en adelante, Señor, caminar en tu santo camino, Señor. Hacer lo que a ti te agrada y te pido que me ayudes, Señor amado, porque necesito de tu ayuda. Que tú reines y gobiernes mi vida y en mi corazón. Padre, te doy gracias por haber enviado a tu santo Hijo Jesucristo a salvarme, a redimirme. Ayúdame, Señor, y te doy las gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga y hasta la próxima semana, si Dios lo permite, a la misma hora. Amén.